Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. De las distintas traducciones usadas en la preparación de este mensaje, voy a seguir la lectura de NBI, ¿sí? Nueva Versión Internacional. ¿Lo tiene? Señor, bendecimos tu palabra en esta hora y rogamos, Espíritu Santo, que tú tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones en esta hora y que nos hables. Espíritu Santo de Dios, habla fuerte a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, declaramos que hay una palabra para nuestras vidas en esta mañana. Una palabra que tú quieres sembrar en nuestros corazones para que nosotros podamos ponerla por obra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dice allí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Algunas consideraciones generales. Pablo no fue el fundador de la iglesia de Roma. Es una comunidad que ya existía al momento en que él escribe esta carta, y a lo largo de esta carta, y más bien al principio, él está manifestando a los creyentes que ya están allí en Roma, que tiene intenciones de ir a visitarlos. Y que luego de visitarlos, él pasará a España. Cuán preciosos y maravillosos propósitos Pablo se había planeado y había pensado, porque él dice en un momento de su vida: ya todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por los lugares donde él había tenido posibilidad de andar, en Palestina y todo el Asia Menor y alguna región ya en Europa como Macedonia y Grecia, él todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. Y en su anhelo está seguir esta tarea. Por lo tanto, escribe a esta comunidad de Roma diciéndoles: me estoy preparando para ir a verlos. Y una vez que esté un tiempo allí con ustedes, en realidad mi intención es pasar a España y también llenarlo todo del Evangelio de Jesús. No sabemos finalmente si él pudo pasar a España. A Roma llegó y allí murió. No sabemos si finalmente hay allí alguna cronología, algunos elementos de la vida de Pablo que en el relato bíblico se nos pierden. No sabemos si finalmente este anhelo de su corazón fue cumplido, pero lo que sí podemos valorar de él es que vivió loco por Jesús, siempre sirviéndole y hablándoles a todos cuanto él tuviera ocasión del amor, el poder de Jesús y de lo que él había hecho en su vida. ¿Cuántos Pablos levantará Dios en esta mañana, en esta casa? Dice entonces allí en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, otras versiones dirán así que, otras traducciones dirán por consiguiente, es decir, por todo lo que acabo de decir, es decir, durante 11 capítulos, el apóstol Pablo estuvo hablando de la obra de Jesús y de lo que él ha hecho por todos y cada uno de nosotros, justificándonos, entregando su vida y así abriendo la posibilidad para que todos por la fe en Cristo podamos ser salvos. Porque este es el deseo de Dios. Y entonces él allí durante 11 capítulos está hablando de esto y de la obra de Cristo, y de la justificación, y de la santificación, y de la glorificación, y de cómo el cristiano debe andar en ese camino y en esa fe, y andar también en el Espíritu. Y entonces él dice: por lo que acabo de decir, por lo tanto, por consiguiente, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Interesante, porque toda la argumentación y presentación que Pablo ha hecho hasta aquí y hará en adelante tiene como base y fundamento la misericordia de Dios. Si estamos aquí es por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Si estamos aquí en esta mañana es por la gracia y la misericordia de Dios. Y todo cuanto acontecerá mañana en nuestras vidas será por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y con base en la misericordia de Dios, entonces ahora el apóstol Pablo dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, y esta es toda una elección de parte del equipo traductor de NBI, porque otras traducciones dirán: les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, y él continuará aquí. Entonces, allí de presentar nuestros cuerpos, el apóstol Pablo, el NBI está diciendo en adoración espiritual: ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios bendice su palabra en esta mañana. Hay un precioso llamado de Dios en esta mañana a nuestras vidas, que tiene que ver con el ser transformados, no amoldados. Transformados, no amoldados. Lo que el apóstol Pablo estará desarrollando aquí es precisamente algunos matices y cuestiones que tienen que ver con nuestra conducta diaria. ¿Qué es lo que debe caracterizar la conducta diaria de todo creyente? Y entonces, no sé lo que usted piense o en lo que usted cree, pero en mi humilde entender, la justificación por la fe involucra necesariamente una transformación de nuestro carácter y de nuestra manera de vivir y de nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo dice allí en el capítulo 6: quien deposita su fe en Cristo ha muerto al pecado y ya no puede seguir viviendo en el pecado. Al contrario, dice él, el que ha recibido esta justificación en Cristo y el que ha nacido de nuevo y muerto al pecado, camina en una nueva vida y ha sido liberado del pecado para andar y vivir en la justicia, dirá el apóstol Pablo. Dice más adelante en el capítulo 8: a todo cristiano le ha sido dado el Espíritu Santo para que ya no viva según sus propios deseos, sino según el Espíritu. Y es por el mismo Espíritu, dirá él, que el cristiano muere a toda práctica de pecado. ¿Cuántos de ustedes sienten un poquito de frustración en esta mañana por decir: estoy batallando con algunos hábitos en mi vida, con alguna cosita, y entonces me siento como uno que intenta y fracasa una y otra vez? Pues, ¿sabe qué? Debemos entender que esto no es por nuestras fuerzas y no basta con nuestra buena intención o el deseo del corazón, lo cual es muy importante. Esto es logrado por el poder del Espíritu en nuestras vidas. Así que confíe, esté tranquilo. La transformación de la que estamos aquí hablando, y volveremos a reiterarlo más adelante, es un proceso que está mediado por la gracia de Dios y el poder del Espíritu que obra en nuestras vidas. Si pudiéramos resumir hasta aquí el pensamiento del apóstol Pablo en los 11 capítulos anteriores a los que seguirá el capítulo 12, sobre el cual hablaremos, es: tenemos una nueva vida en Cristo. Él lo que nos está diciendo, informando, es que a los que estamos en Cristo tenemos una nueva vida en Él. Entonces, lo que compartiremos esta mañana es cómo esta nueva vida debe expresarse en la conducta diaria de todo cristiano.
Es decir, cómo esas declaraciones a las que nosotros estamos acostumbrados, como por ejemplo, Jesús es mi Salvador, amén. Lo decimos, lo declaramos en esta mañana una vez más, decimos Jesús es mi Salvador, amén. Él me ha rescatado. ¿Cuántos son conscientes de esto? Él me ha rescatado, Él me ha liberado. ¿Cuántas veces hemos dicho esto y lo seguimos afirmando y una otra vez? Él ha muerto por mí, amén. Él me ha dado nueva vida. Ahora, todos estos principios que nosotros sostenemos y estos conceptos que nosotros declaramos una vez más esta mañana deben expresarse en conductas concretas. Y aquí la diferencia. A veces decimos, ahora lo que se requiere de todo cristiano es que pueda vivir de acuerdo a lo que dice, de acuerdo a lo que declara, de acuerdo a lo que le ha sido revelado. Las enseñanzas de la palabra nunca son solo para ser conocidas. Lo que la Biblia enseña es para ser vivido, es para que pueda ser experimentado. Esto significa que lo que conocemos de Cristo debe traducirse en la práctica cotidiana de todo cristiano. Juan, en el capítulo 3, versículo 17, en realidad Jesús dice allí en Juan 3:17, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Los cristianos no carecemos de información. Lo que a veces nos cuesta a todos es poder llevar eso a la práctica cotidiana. Información te sobra, conocimiento te sobra. Lo que a veces nos cuesta es cómo llevar ese conocimiento de Jesús a la vida diaria. El desafío de la vida cristiana es poder vivirla de acuerdo con lo que nos ha sido revelado. ¿Y qué es lo que nos ha sido revelado? Que Jesús nos ama, que Él nos ha salvado, que Él nos ha rescatado, que Él nos ha amado, y por sus misericordias y es por su gracia que nosotros tenemos novedad de vida. Amén. Y ahora es necesario que podamos vivir de acuerdo a ello. Como dirá a la iglesia en Filipo, que vivamos como es digno del Evangelio de Jesucristo. En los capítulos anteriores él ha desarrollado una clara exposición doctrinal y ahora él intentará relacionar esas verdades con un llamado a la práctica. Es a la luz de esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado por su gracia y a través de Cristo Jesús, que ahora Pablo exhortará a la iglesia a una vida diferente. Este es un llamado a vivir de acuerdo con lo que creemos. Entonces él dice, hermanos, les ruego. Pablo se dirige a sus lectores de una manera muy afectuosa, les llama hermanos. A la vez que les ruega, les exhorta, les advierte, los llama, los invita a vivir de una manera diferente, o a vivir de acuerdo al evangelio que han recibido y en el cual ellos dicen han creído. La base de ese ruego de Pablo es la misericordia de Dios. Les ruego, dice él, por las misericordias de Dios, que vivan de esta manera. Misericordia que ha sido explicitada ya en los capítulos anteriores. Lo que tomamos en cuenta para nuestra manera de vivir, para una vida transformada, es precisamente la misericordia de Dios que ha obrado en nuestras vidas por el poder y entrega de Jesús. Él está diciéndonos ahora, por las misericordias de Dios les ruego, por lo que Él ha hecho por ustedes les ruego, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y aquí
Y esto es el equivalente a presentarnos a nosotros mismos, todos nosotros, no una parte, todos nosotros, completa y plenamente toda la persona delante de Dios. Lo que el apóstol Pablo tiene aquí en la mente es el sistema sacrificial del pueblo de Israel. Ustedes saben ellos y los que se nos relata en el Antiguo Testamento y hasta el tiempo de Jesús, y mientras ellos andaban en el desierto, en el tabernáculo y más tarde en el templo allí en Jerusalén, lo que Israel hacía era ofrecer sacrificios de fuerte. Exactamente, sacrificios de animales, y la persona que ofrecía se identificaba con esa víctima y sobre ella cargaba su culpa y su pecado. Y esto es lo que Jesús más tarde hizo. Él cargó en la cruz con todos nuestros pecados. Él fue el Cordero de Dios que se entregó por amor a mí allí en la cruz. Y entonces, con esto en mente, el apóstol Pablo nos está invitando a que nosotros mismos podamos presentarnos como un sacrificio vivo. En realidad, en la antigüedad, en el antiguo sistema sacrificial de Israel, la víctima era presentada una vez que estaba muerta. Después de que se la mataba, se la llevaba al altar. Había un lugar previo donde era precisamente ofrecida, sacrificada, muerta, pero más tarde el lugar del sacrificio real estaba después de que ella había sido muerta. Es decir, que lo que se presentaban eran sacrificios u ofrendas muertas. Y ahora lo que el apóstol nos dice es que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo. Como un sacrificio vivo. Todos nosotros, a nosotros mismos, todos nosotros, presentemos nuestros cuerpos. El término sacrificios, como decía, remite a esas prácticas de sacrificar animales, mas ahora los cristianos ofrecemos sacrificios no de animales, sino, como bien lo expresa Pedro en su segunda carta en el versículo 5, sacrificios espirituales agradables a Dios. Seguidamente, este sacrificio es descrito por el apóstol Pablo de la siguiente manera. Como decíamos, es un sacrificio vivo. Cuando los animales eran sacrificados, eran traídos vivos, pero luego presentados como ofrenda ya muertos. El segundo término con el cual se describe nuestro sacrificio es que debe ser un sacrificio santo. Es santo porque todo cuanto somos y todo cuanto hacemos es consagrado a Dios. Así que, dice el propio apóstol Pedro en su primer carta, ahora en el capítulo 1, versículo 15, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. No es cuestión de un momento. No es cuestión de un momento. Se trata de toda nuestra manera de vivir. Los creyentes nos entregamos enteramente como una ofrenda viviente delante de nuestro Dios, y también lo hacemos como un sacrificio santo. Y esto tiene profundas implicaciones morales y éticas, porque Dios es santo, porque Dios es santo. Y esto no es un eslogan, esto ha de ser una marca en la vida de todo creyente. Es un llamado de Dios a ser santos porque Él es santo. Y en tercer lugar, este sacrificio es un sacrificio agradable, porque es deseado por Dios y porque es el sacrificio apropiado, y esto complace y agrada a Dios. Dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 15 de la misma carta a los romanos: los que estamos en Cristo no buscamos agradarnos a nosotros mismos. O como veíamos el domingo pasado allí en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, nosotros ambicionamos, mientras estamos en este cuerpo,
anhelamos, ambicionamos y deseamos ser agradables a Él. Las palabras que siguen nos ofrecen un comentario a lo expuesto. Este sacrificio que es vivo, santo y agradable es también nuestro culto, dice allí. La palabra griega allí usada es latreia, que significa servicio. El culto es un servicio. El culto de todo cristiano no consiste en voy a hacer una aclaración aquí. El culto de todo cristiano no consiste solo en la realización de ciertos ritos. De hecho, nosotros tenemos como costumbre, como si fuera un ritual, el reunirnos todos los domingos en este lugar. Y esto está genial. Y es eso, es un ritual, pero que está lleno de significado, porque venimos juntos a adorar a nuestro Dios. Pero la vida cristiana no consiste solo en estas costumbres o buenos hábitos o buenos ritos que a lo largo de la historia hemos desarrollado. Es mucho más que eso. Se trata de ofrecernos a nosotros mismos de manera constante como un acto continuo de entrega y adoración a nuestro Dios. De esto se trata la vida cristiana, de una entrega, de un servicio continuo delante de Dios. Todo el tiempo me estoy ofreciendo como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Este es mi hábito, este es mi culto, este es mi servicio. Lo que se espera es que nos ofrezcamos presentando toda nuestra persona, toda nuestra vida, y como hemos dicho ya, considerando las misericordias de Dios, y al mismo tiempo exista un involucramiento de todo nuestro ser. Toda la vida del cristiano debe ser una expresión de adoración, de gratitud por el amor, la gracia y las misericordias de Dios. Toda nuestra vida es un culto, es un acto sagrado que se presenta delante de Dios. Un cristiano que no tiene una vida de adoración comunitaria o inclusive individual, o ambas, en realidad aquí estamos hablando de ambos aspectos de la adoración. Hay un aspecto de la adoración que es estrictamente individual, es ese momento donde yo busco en mi casa a lo largo de la semana tener comunión con Cristo a través del Espíritu Santo, la lectura de la palabra, la oración, inclusive la alabanza. Y es deseable que todos tengamos ese momento cada día de encontrarnos con nuestro Dios. Pero también está el otro aspecto que tiene que ver con la expresión pública y comunitaria de esa fe. ¿Qué es esto? Lo que hacemos cada domingo al reunirnos. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestra vida personal de intimidad con Dios decae o se debilita? Lo que va a suceder es que el domingo quien ministra la adoración aquí va a remar como en dulce de leche, tratando de llevarlo a usted a una experiencia personal con Jesús. Y lo que puede suceder como causa de nuestra escasa relación e intimidad con Cristo es que salgamos de este lugar y digamos, no, acá no pasó nada. No sentí, la verdad que no sentí nada. Bueno, a veces puede pasar, ¿no? Voy a asumir mi responsabilidad en esto. Pero la mayoría de las veces es que no pasa nada porque en tu vida probablemente no esté pasando nada. Y vos no estés teniendo esos tiempos de intimidad con Dios. Y que además tampoco estés teniendo estos momentos de intimidad con Dios. O que pretendas tener una experiencia con Cristo disociada de la experiencia comunitaria. Eso nunca funciona. Tarde o temprano, y como escribiera en esta semana, lo que va a suceder es que vas a ser presa del enemigo.
Porque la estrategia del diablo va a ser siempre aislarte. Siempre aislarte. Como ya les contara en alguna oportunidad, las ovejas son animales vulnerables, inocentes, que no saben vivir solas. Cuando viven solas y son apartadas del rebaño, son precisamente presa fácil. Como les contara como un fanático de Nat Geo, ¿qué hacen precisamente los grandes felinos? Aíslan a su presa de la manada. Aíslan a su presa de la manada. Van buscando a aquel animal más indefenso, el que dijo, allá hay mejor pasto. Y se alejan de la manada y van allá y están solos. Y no notan que el diablo está allí agazapado al acecho, listo para devorarte. Porque vos creíste que lejos de la experiencia comunitaria había mejores pastos. Lo que hizo el enemigo fue aislarte, hacerte creer que vos solo podrías. ¿Saben por qué somos un cuerpo? ¿Qué necesita usted para peinarse? Yo, nada. Además de un peine, ¿qué necesita para peinarse? ¿Se entiende? Y podríamos seguir así sumando un montón de ejemplos en los que usted necesita a otro miembro de su cuerpo para hacer algo o para ser alguien, un verdadero miembro del cuerpo. Y esto es lo que honra a Dios. Si siempre decimos que no estamos solos, eso significará que si no estamos solos, lo podremos todo, porque Cristo está en nosotros. Lo contrario a eso será que a veces creemos que podemos solos, pero sin el cuerpo y sin Cristo, nada somos. Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan, fuera de mí, sin mí, ¿cómo dice? Nada, nada. Y todavía pretendemos, y aquí antes una pregunta, ¿dónde se manifiesta Cristo? En el cuerpo, en la iglesia. Y de verdad todavía creemos que podremos solos. Denle un fuerte aplauso a Jesús y dele gracias a Él por su hermano. Dele gracias a Dios por su misericordia y porque a Él le ha colocado dentro de un cuerpo para que usted pueda crecer y desarrollarse fuerte y saludablemente para la gloria de Dios. Lo que sigue es un llamado a la transformación y como decíamos al principio, no amoldados sino transformados. En el versículo 2 dice el apóstol allí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. La vida transformada está motivada por la misericordia de Dios. No es posible transformación si no renunciamos a nuestra conformidad con el mundo. Cuando somos transformados, entonces estamos en la capacidad por el Espíritu Santo de comprobar la voluntad de Dios, la cual siempre claramente será buena, agradable y perfecta. Lo concreto aquí es que un cristiano no puede seguir tomando como modelo las costumbres y conductas de este mundo que está bajo el maligno. La transformación es un proceso continuo, una constante renovación de la mente y del corazón.
para conformarlo a Cristo y no a este mundo. Entonces el resultado de esta transformación, la transformación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, es que finalmente podremos comprobar, podremos verificar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto no es meramente distinguir la voluntad de Dios o discernirla. Esto es comprobarla en la experiencia cotidiana. Comprobar y verificar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Acerca de esto, triste y lamentablemente, muchos cristianos nunca han probado, ni verificado, ni comprobado la buena voluntad de Dios en sus vidas, porque viven en un nivel espiritual muy por debajo de lo que Dios espera, muy por debajo de las demandas del Evangelio, muy por debajo de las enseñanzas de la palabra, muy por debajo de aquello en lo que dicen que creen. Muchos padecen, muchos viven sin gozo, espiritualmente derrotados, anhelando bendición sin santidad, anhelando más de Cristo sin hacer ni un solo sacrificio. Lo que Dios anhela es que nosotros podamos experimentar en nuestras vidas el poder del resucitado. Experimentar en nuestras vidas el mismo poder que Cristo experimentó al ser levantado de entre los muertos. Esto es experimentar en nuestras vidas el poder de la resurrección y experimentar en nuestras vidas el poder de Jesús. Por eso esta mañana hay una invitación de Dios para tu vida, a presentar nuestros cuerpos como un acto de adoración. Todos nosotros, no una parte, todos nosotros, como un acto sacrificial, como un acto de servicio, como un acto de entrega, como una ofrenda, dedicando la mente y el cuerpo como una respuesta a la misericordia y a la gracia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo te invito a que allí donde estás inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas: Señor, en esta mañana yo te rindo mi vida. Yo me presento, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Señor, lo entrego todo en esta mañana. Lo entrego todo. Porque en esta mañana yo entiendo cuánto me amas. Y lo que has hecho por mí. Y lo que has hecho por mí. Señor, es por tu gracia. Es por tu misericordia que estoy aquí. Es por tu gracia, es por tu misericordia que yo he sido salvado, librado, rescatado. Es por tu sangre, Jesús. Y así como vos te entregaste y me amaste, Señor, ahora yo respondo a ese amor y lo entrego todo. Lo entrego todo en el nombre de Jesús. Lo entrego todo por amor a vos. Te entrego mi vida, Señor, porque ciertamente quiero experimentar el poder de tu Espíritu, el poder de la resurrección sobre mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alzo mis manos al cielo en esta mañana como señal de rendición en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te deseo, te anhelo, te amo, te entrego mi vida, te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.